Bien, jóvenes, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Vamos a ver ahora ejercicios de simplificación de lógica, donde vamos a aprender cómo simplificar una expresión a su más mínima eh, expresión. Para ello, tenemos que aprender una serie de leyes lógicas, las cuales nos van a ayudar a poder encontrar el objetivo de este ejercicio. Entonces, cuando nos dicen que simplifiquemos una expresión, la simplificación de una expresión lógica es encontrar una fórmula equivalente a la original, de tal manera de que éste esté lo más simplificado posible. Para conseguir eso, tendremos una serie de herramientas denominadas leyes lógicas, las cuales ya han sido comprobadas a través de una tabla de verdad, las cuales representan una tautología. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar nuestro primer ejercicio con la simplificación de la fórmula P entonces Q y negación de P o negación de Q y P y Q. Entonces vamos a la solución del problema. Entonces acá copiamos la fórmula y acá al lado derecho vamos a colocar nuestras justificaciones. Entonces de aquí para adelante, cuando ustedes vean la presencia de este símbolo, ese símbolo me avisa de que la primera ley que debo aplicar en este ejercicio es la ley condicional. Esta ley condicional se aplica cuando veamos el símbolo que hemos marcado de rojo y se aplica de la siguiente manera. Al aparecer el símbolo condicional, siempre habrá un antecedente y un consecuente. Entonces, para este símbolo, el antecedente es P y a ese antecedente, entonces lo que se hace es lo siguiente. Se niega el antecedente, se copia el consecuente y el símbolo de condicional lo debemos cambiar por una disyunción. Entonces, ahí hemos desarrollado la ley condicional. Repito nuevamente, aparece la condicional, hay un antecedente, hay un consecuente, el antecedente se niega, el consecuente se copia y la condicional la cambiamos por una disyunción. La siguiente ley que vamos a aplicar para resolver el problema ahora es la ley distributiva. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que vamos a aplicar la ley distributiva? Bueno, la ley distributiva, una de sus aplicaciones es cuando yo tengo que factorizar una expresión. Eso que he marcado con rojo es lo que me avisa que yo voy a tener que aplicar la ley distributiva porque al ver u observar el corchete he visto de que en los paréntesis existe un factor común. Entonces ese factor común yo lo puedo factorizar y si tengo que factorizarlo, indudablemente voy a tener que aplicar la ley distributiva. Entonces acá saco el factor común y al sacar el factor común debo colocar en el paréntesis las variables que me quedan de esa factorización. Si yo del primer paréntesis factorizo negación de P o, aquí me quedaría Q, acá me quedaría la conjunción. Luego, si este paréntesis yo factorizo negación de PO, aquí me quedaría negación de Q. Y entonces ahí obtengo la factorización del problema. De esta manera, nosotros obtenemos la aplicación de la ley distributiva. Entonces ahora, a continuación, la siguiente ley que tuviese que aplicar acá es la siguiente. Por esto de acá, que voy a marcar con otro color, vamos a aplicar la ley de condición de negación. Esta ley de condición de negación se presenta cuando nosotros estemos simplificando un ejercicio y notemos la presencia de dos variables, la cual una es positiva y la otra es negativa, con la presencia de una conjunción, que es este símbolo, o la presencia de una disyunción, que es este símbolo. Si yo tengo una variable positiva y después la misma variable negativa, y además tengo una conjunción o una disyunción, ese es el aviso para aplicar la condición de negación.
La condición de negación tiene dos posibles respuestas. La primera respuesta es que puede ser verdadero y la segunda respuesta es que puede ser falso. ¿De qué depende de eso? Del conectivo u operador. Si el operador es conjunción, como lo que está marcado acá con azul, entonces en ese caso la respuesta de todo eso es falso. Entonces esta fórmula yo ya la puedo escribir a través de paréntesis y entonces acá me quedaría lo siguiente. Me quedaría negación de P o falso. ¿Por qué falso? Porque tengo una variable igual a la otra, pero positiva y negativa con una conjunción, eso me da falso, se llama condición de negación. Una variable igualita, positiva, negativa con una disyunción, eso me daría verdadero. A continuación, vamos a poner esto con otro color. La siguiente ley que tuviésemos que aplicar acá sería la ley del elemento neutro. Vamos a ver entonces qué fue lo que tuvo que pasar para que apliquemos la ley del elemento neutro. La ley del elemento neutro es cuando veamos lo que voy a marcar con rojo. Elemento neutro es cuando yo tenga una fórmula, una proposición acompañada de una disyunción y un falso, o una fórmula o una proposición acompañada de una conjunción y un verdadero. Entonces, el elemento neutro entra en acción cuando se presenta, por ejemplo, en esta situación, una fórmula, una letra, una proposición con una disyunción y un falso, y lo que hace la ley es elimina lo que está de rojo, es decir, elimina la disyunción, elimina el falso y me deja solamente como respuesta negación de P. Entonces acá, simplemente la respuesta de este paréntesis sería negación de P y P y Q. Por lo tanto, la siguiente ley que vamos a aplicar va a ser la ley asociativa. Y esta ley asociativa se tendrá que aplicar siempre que notemos que los operadores lógicos son iguales, ya sea en conjunción o ya sea en disyunción. Como aquí me doy cuenta que los operadores son iguales, entonces voy a aplicar la ley asociativa y eso implica que la proposición que está fuera del paréntesis voy a tener que decidir con quién la puedo juntar, con quién la puedo asociar. Entonces voy a asociar esta negación de P, obviamente con la conjunción, con la otra variable P. Generalmente la asociativa asocia letras que se parezcan o que sean iguales. Entonces, por ejemplo, aquí yo decido asociar la negación de P con la variable P porque tienen una semejanza y la variable Q que no es semejante a las otras la puedo apartar. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso para ver qué otra ley podemos aplicar a continuación. Y obviamente aquí voy a marcar con un color diferente el motivo por el cual voy a aplicar la siguiente ley que voy a mencionar en el avance, que es la condición de negación. Habíamos dicho de que la condición de negación es cuando yo tengo una variable con otra que es la misma, una positiva, una negativa. O sea, tengo una variable acompañada de la misma, pero una positiva y una negativa, y si es conjunción es falso y si es disyunción es verdadero. Por lo tanto, todo esto se transformaría a lo siguiente. Esto de acá, todo esto se transformaría a falso y me quedaría entonces falso y Q. Y esto vamos a cambiarlo así. Finalmente, para terminar el primer ejercicio, acá hay una ley muy parecida al elemento neutro que hay que tener mucho cuidado y esa ley se llama la condición de antitautología. La condición de antitautología es cuando yo tengo una letra, una proposición, una fórmula acompañada con este operador y el falso. Entonces, cualquier fórmula, cualquier letra, proposición acompañada de este operador y ese falso, sigue manteniendo que la respuesta es falso. Por lo tanto, la respuesta de este primer ejercicio había sido falso. El resultado de esta simplificación, es decir,
Simplificación es aplicar fórmulas, normas, las cuales ustedes ya tienen en Classroom, en la que tienen una actividad para aprender cada una de ellas y responder los conceptos que se le ha dado como una evaluación, de tal manera de que cuando lleguemos acá tengamos el pleno conocimiento de qué fórmulas vamos a aplicar para reducir una expresión. Y en este caso, la respuesta de este ejercicio resultó ser una falsedad. Veamos entonces la solución del siguiente problema. Entonces, tengo que simplificar esta fórmula a la mínima expresión. Por lo tanto, voy a empezar tomando la siguiente decisión. Voy a aplicar la ley de condicional. ¿Por qué? Porque empiezo viendo de que aquí está presente este símbolo y empiezo observando de acá está presente este símbolo. Cada vez que vemos ese símbolo, debemos aplicar la ley condicional. Y esa ley condicional, ¿qué es lo que nos pide? Esa ley condicional nos pide lo siguiente. Cuando aparece este símbolo, hay un antes y un después. Entonces, a lo que está antes, siempre vamos a tener que ponerle una N. A lo que está después, no le vamos a hacer nada. Lo vamos a copiar tal como está. Y ese símbolo condicional lo vamos a cambiar por una disyunción. Lo mismo acá. Al aparecer esto, hay un antes y un después. A lo que está antes, lo que está antes de esto es esto, le debo colocar una N, una negación. A lo que está después, nada, lo copio y este lo debo cambiar por una disyunción. Entonces ahora las leyes que voy a poder aplicar a continuación serían las siguientes. Entonces, la primera ley que yo puedo aplicar acá es por el motivo que voy a subrayar con rojo. Entonces acá tengo que aprender las señales que me estaría dando la matemática para tomar decisiones. En el primer corchete puedo aplicar la ley de Poresky. Ley de Poresky. Esa ley de Poresky se aplica cuando los operadores son diferentes, disyunción, conjunción, y además la letra que se encuentra afuera del paréntesis está adentro, pero positiva y negativa. O negativa y positiva. Entonces, si yo noto que los operadores son diferentes y además la fórmula, la proposición que está afuera se encuentra dentro, en estado positivo y en estado negativo, aplicamos la ley de Poresky. En este corchete yo puedo aplicar por esto, que voy a marcar con rojo, por esto de acá, yo puedo aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan. La ley de Morgan es cuando yo tengo una negación, este es el símbolo de negación, antes de un paréntesis, antes de un corchete o antes de una llave. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar acá va a ser que yo voy a tener que aplicar esas dos leyes para obtener el siguiente resultado. En primera instancia, vamos a aplicar la ley de Poresky. ¿Y qué es lo que hace Poresky? Poresky lo que hace es lo siguiente. Poresky agarra y dice, debemos copiar todo lo que está afuera y al lado se copia la letra que sea diferente de P. Es decir, esta ley ya explicamos por qué se aplica, ahora vamos a explicar cómo se hace. Se copia todo lo que está afuera y al lado se pone la letra que sea diferente a la que está acá. Y la letra que está diferente a la que está acá es Q. Entonces aquí yo coloco la variable Q. Y esto ya se puede colocar entre paréntesis. Entonces aquí vamos a obtener el siguiente resultado. Bien, ahora tenemos acá que aplicar la ley de Morgan y la ley de Morgan simplemente es repartir esa n a la variable q y a la variable p y este operador debe cambiar de disyunción a conjunción. Bien, a continuación, ¿qué es lo siguiente que puedo aplicar? Otra vez voy a aplicar la ley de Poresky, en donde en esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en esta parte va a pasar lo siguiente. ¿Por qué ley de Poresky? Voy a marcarlo otra vez con rojo,
Porque me di cuenta de que en el corchete los operadores son diferentes y la letra que está afuera se encuentra dentro una positiva y la otra negativa. Cada vez que pase eso, debo aplicar Poreski. ¿Qué es lo que hace Poreski? Poreski lo que hace es lo siguiente. Poreski viene y me dice, tenemos que copiar lo de afuera, es decir, tengo que copiar la P con el operador disyunción y a su lado debo poner la letra que sea diferente de P. Y la letra que es diferente de P es negación de Q. Entonces aquí coloco negación de Q. Por lo tanto, aquí ya no es necesario colocar corchete. Y entonces ahora voy a colocar paréntesis. Y aquí tenemos el resultado. Y ahora tengo que ver cuál sería la siguiente ley de acuerdo a las circunstancias que presenta el problema a aplicar. Bueno, me doy cuenta de que este operador es igual a este operador, que es igual a este operador. Cuando todos los operadores lógicos son iguales, no nos queda más que aplicar la ley asociativa. Y esa ley asociativa me permite juntar las letras que sean equivalentes o iguales. Por ejemplo, me permite juntar la negación de P con P y me permite juntar, por ejemplo, la Q con la negación de Q. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? He juntado las letras que se parecen, negación de P con P y Q con negación de Q. Eso se puede hacer porque los operadores son iguales. Si fuesen diferentes, no pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que gano con esto? Que aquí, en el primer paréntesis, tengo una ley que se llama condición de negación y en el segundo paréntesis también tengo una ley que se llama condición de negación. Condición de negación. ¿Por qué condición de negación? Porque me estoy topando con una variable que está positiva y que después está negativa y una disyunción. Entonces, cuando eso pasa, todo eso se convierte en una verdad. Eso es verdadero. Y acá lo mismo. Tengo una variable igual a la otra, una positiva, una negativa, con una disyunción. Eso provoca de que todo eso sea verdadero. Y entonces acá tengo una verdad, una disyunción y una verdad. Eso por tablas de verdad, es decir, por definición de la disyunción, me daría verdadero. La definición de la disyunción, esto que está con rojo, dice de que dos falsos tienen como respuesta un falso. Caso contrario, la respuesta es verdadero y entonces la respuesta de este problema es una tautología. Y entonces hemos resuelto nuestro problema número 2 para irnos a nuestro problema número 3. Entonces acá vamos a ver qué podemos hacer en este problema propuesto. Bueno, otra vez podemos hacer lo siguiente. Hay varias formas de empezar un ejercicio. Puedo empezar por la condicional o también puedo empezar por el corchete porque aquí, por ejemplo, los operadores son diferentes y la variable que está afuera está positiva y la que está acá adentro está negativa. Eso significa entonces de que podía también empezar por Poreski. Eso es una división personal. Cualquier ley que apliquemos que sea válida, obviamente, llegaremos al mismo resultado. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a empezar por la ley de Poreski. Por el siguiente motivo. Lo voy a marcar en estos momentos acá. Voy a empezar por Poreski, es decir, este operador es diferente al otro operador y además esta variable aquí está positiva y aquí está negativa. Entonces vamos a aplicar Poreski. ¿Qué es lo que nos va a pedir Poreski? Poreski nos va a pedir que nosotros copiemos lo que está afuera y al lado la letra diferente. En este caso a Q, que sería negación de P. Entonces aquí ya puedo colocar negación de P y esto obviamente lo puedo colocar entre paréntesis.
Y entonces ahí tengo el resultado de haber aplicado por esqui. Bien, ahora por esa flecha, por así llamarla, que en verdad en palabras técnicas es una condicional, estoy obligado a aplicar el nombre que alude a esa ley, ley de condicional, o que alude al operador lógico. Entonces aplico la ley condicional por el operador que está marcado con rojo. Hay un antes, hay un después. A lo que está antes le ponemos una n, a lo que está después lo copiamos y a ese operador lo cambiamos por disyunción. Ahora, aquí, por esta negación, vamos a aplicar la ley de Morgan. Entonces, esa ley de Morgan hace de que la n que está antes del paréntesis yo la tenga que repartir, esta n, la reparto a la variable q, la reparto a la variable p y este operador de conjunción tiene que cambiar a disyunción. Entonces acá, por esto que voy a marcar con otro color, eso, la presencia de dos n's, de dos negaciones, me obliga a aplicar la doble negación. La doble negación es cuando yo tengo una fórmula, una proposición, una letra presente con dos negaciones. Entonces eso hace de que esto se simplifique, ¿no es cierto? Y obtenga el siguiente resultado. Aquí me va a quedar todo igual, pero sin la presencia de esas n's, porque estamos simplificando esas negaciones. El nombre lo dice, doble negación, no puede haber nada con dos negaciones. Entonces eliminamos esas negaciones. Es como si estuviésemos haciendo menos por menos, se hace positivo, por dar un ejemplo que sea más o menos parecido o equivalente a lo que está pasando acá. Y entonces ahora, por ejemplo, a continuación tengo los operadores iguales. Y como los operadores son iguales, no me queda más que aplicar la ley asociativa. Eso quiere decir entonces de que con esa ley asociativa lo que voy a hacer yo es juntar, por ejemplo, la variable p con la variable p y la otra variable la voy a apartar afuera. Eso es una de las ventajas de la ley asociativa. Me permite juntar variables que son equivalentes o que son iguales y la que no sea idéntica o igual o sea diferente la puedo apartar. Entonces acá, como tengo dos variables iguales, idénticas, hay una ley que se llama la ley de idempotencia. Su nombre lo dice, es una ley que se debe aplicar cuando nos topemos con dos variables iguales. Entonces acá, ¿qué hace la ley de impotencia? En vez de poner dos variables, solamente coloca una, porque como son idénticas, entonces nosotros solamente vamos y colocamos una variable. Por lo tanto, esto ya se puede colocar entre paréntesis. Ahí está. Entonces, P o P es P. Dos variables idénticas se transforman en una. Y todo lo demás se vuelve a copiar. Entonces acá, ¿qué podemos aplicar? Bueno, me doy cuenta de que este operador es igual a este operador y como son iguales, entonces puedo aplicar indudablemente la ley asociativa. Esto significa entonces de que esto me va a permitir decidir qué variable quiero juntar con el otro paréntesis o simplemente puedo agarrar y escribir esto así. Es como si me dijera, este paréntesis está por demás porque los operadores son iguales, así que puedo escribirlo así. ¿Y por qué me es conveniente escribirlo así? Porque va a aparecer una nueva ley que se llama la ley de absorción. La ley de absorción va a ser por lo que voy a marcar con otro color. La ley de absorción es porque me he dado cuenta de que esta variable de acá, es igual a esta variable de acá y además los operadores son diferentes.
Entonces, cuando yo me tope con una fórmula donde una variable que está afuera se encuentre adentro idéntica y además los operadores son diferentes, lo que está marcado con azul, eso implica aplicar absorción, y la ley de absorción dice de que cuando esa situación suceda, la respuesta es aquella letra que se repita. Aquí se está repitiendo negación de Q, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro. Por lo tanto, aquí me quedaría como respuesta esto que no está participando en el ejercicio, y de aquí para acá, la respuesta de todo eso es negación de Q, porque la absorción dice que si yo tengo una variable que se está repitiendo acá dentro del paréntesis igual, pero con los operadores diferentes, todo esto es esa variable. Entonces aquí me quedaría como respuesta final P o negación de Q, ya que no puedo continuar haciendo nada porque ya no hay una fórmula que me lleve a simplificar eso a algo que sea más pequeño. Veamos un cuarto ejercicio, y entonces en este cuarto ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veamos qué decisiones podemos tomar acá. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos hacer la siguiente observación. Aquí esta variable P es positiva, aquí es negativa. Eso implica que por en cuanto no podemos hacer nada en esa parte. Aquí la variable Q es positiva y aquí es negativa. Tampoco podemos hacer nada en esa parte. Los operadores son diferentes. Este es diferente de este y este es diferente de este. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Apoyarnos en esto que está afuera. Entonces, eso que está afuera nos va a ayudar a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar acá la ley distributiva. Esta ley distributiva es posible porque yo voy a distribuir esta variable con el primer paréntesis y esta variable con el segundo paréntesis, porque lo que me permite hacer eso son los símbolos. Los operadores son diferentes. Si hubiesen sido iguales, hubiera hecho asociativa, pero como son diferentes, voy a hacer distributiva. Eso significa entonces de que esa variable que está marcada con rojo, me refiero a esta variable, la voy a repartir al primer paréntesis, es decir, voy a agarrar todo esto que estoy marcando con rojo y lo voy a juntar con el primer paréntesis y también lo voy a juntar con el segundo paréntesis. Por eso el nombre distributiva. Y entonces ahí yo tengo distribuida la variable P. Indudablemente, a esto de acá voy a tener que colocarlo entre corchetes para que no confundamos esa distribución. Es decir, esto es aconsejable colocarlo entre corchetes y también esto es aconsejable a colocarlo entre corchetes porque si no puedo confundirme a la hora de tomar decisiones. Entonces, así es la forma de colocar esta situación. Entonces, he agarrado la P y la he juntado con el primer paréntesis, he agarrado la P y la he juntado con el segundo paréntesis. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, aquí los operadores son iguales. Aquí también los operadores son iguales. Y como los operadores son iguales, puedo aplicar la ley asociativa. Entonces, la ley asociativa se puede aplicar porque aquí los operadores son iguales y eso me da el derecho, por ejemplo, a juntar esta P con esta P, es decir, esta variable P, la puedo juntar con esta variable P y la que no tiene nada que ver, que es negación de Q, la puedo apartar. Aquí lo mismo, esta variable P la puedo juntar con esta variable que es negación de P y la variable Q la puedo apartar, que es diferente, y entonces eso me permite hacer la ley asociativa. Entonces, ¿qué gano con eso? Que aquí, en esto que voy a marcar con otro color, puedo aplicar idempotencia y aquí, en esto que voy a marcar con otro color, puedo aplicar condición de negación. Entonces, aquí puedo aplicar idempotencia en primera instancia en el corchete número 1, el que está acá, porque son idénticas, y aquí también puedo aplicar la condición de negación.
Entonces los resultados obtenidos serían los siguientes. Como aquí son idénticas, estas dos se van a convertir en una, y en resumen, esto me va a quedar de esta manera. Me va a quedar PO negación de Q, lo cual ya puedo colocarlo de esta forma. Y acá, esto se va a convertir en verdadero, por lo que ya dijimos, ¿no es cierto?, en una ocasión anterior, porque si volvemos a recalcar la condición de negación, la condición de negación es cuando yo tengo una letra positiva o negativa con el operador de disyunción, todo eso es verdad. Entonces aquí, en el momento que aparecen dos verdaderos, por así decir, que en verdad es una verdad y una disyunción, o sea, no vamos a confundir los operadores, este es el operador de disyunción y este es una verdad. Entonces lo correcto de decir acá es lo siguiente. Todo esto de acá vamos a llevarlo a un solo color. Lo correcto acá es lo siguiente. Si aparece una verdad con el operador de disyunción, eso se llama tautología. Condición de tautología. La tautología se hace presente cuando yo tengo esta situación. Entonces, una letra con el operador de disyunción con una verdad, todo eso es verdad. Entonces acá esto me quedaría de la siguiente manera. Todo esto se transforma a una verdad, ¿no es cierto? Y ahora, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, es indudable de que esta letra ya no está acá, esto también ya no está acá, esto también ya no está acá, porque ya lo hemos distribuido. Estamos ahorita en esa situación. Recordemos por favor que esta variable ya la hemos distribuido acá y acá, entonces ya hemos hecho de que esto venga para acá y venga para acá. Así que ya aquí no debe estar, acá no debe estar, acá tampoco debe estar. Esto de acá representa elemento neutro. Entonces aquí tenemos elemento neutro y esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a quedar así. Cuando aparezca el operador de conjunción y una verdad, el elemento neutro elimina a ese operador y a la verdad y me deja como respuesta la fórmula, la cual ya solamente puedo colocar como paréntesis. Y entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar acá la ley distributiva porque he visto de que en el paréntesis 1 y en el paréntesis 2 hay una variable que se repite y se llama factor común. Entonces, si yo factorizo esta variable, si la factorizo, entonces aquí me quedaría negación de Q, me quedaría el operador de conjunción y me quedaría la variable Q, luego de factorizar la variable P. Entonces ahora noto de que tengo aquí, lo voy a colocar con otro color, ¿sí? En el paréntesis, aquí en el paréntesis, tenemos ahí una letra que es positiva y la misma letra es negativa. Entonces eso es condición de negación. Mantendremos el mismo color para que hagamos un seguimiento. Entonces, condición de negación. Esa condición de negación es porque tengo una variable positiva, una variable negativa, con una conjunción, todo eso se hace falso. Y entonces aquí me quedaría PO falso, ya que todo esto es el resultado de aplicar la condición de negación y esto de acá, para que quede claro lo que hicimos aquí, esto de acá, la presencia del operador de disyunción con un falso me genera un elemento neutro. Elemento neutro es porque nosotros hemos observado aquí que tenemos el operador de disyunción con el valor de falso. Todo operador de disyunción con un falso es un elemento neutro, esto se elimina y solamente me queda como respuesta la variable P. Entonces, de esa manera, nosotros hemos encontrado la solución del ejercicio. A continuación va a quedar este problema número 5 como una actividad para que ustedes puedan
aplicar las propiedades y puedan encontrar la solución de este ejercicio para que en la siguiente clase podamos ver cuál sería la respuesta a la cual llegaron. Sin más que decirles y comentarles, muchas gracias por su presencia y nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana.